Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra, director general de Grupo Crasa y Asociados, y es un gusto el poder hacer esta introducción a la norma ISO/IEC 27001 sobre sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esta presentación dura 15 minutos y le dará información suficiente sobre el propósito, alcance y contenido de la norma ISO 27001 que estamos seguros le puede resultar de gran utilidad. La norma ISO 27001 fue publicada a finales del año 2005 y especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información. Primero tratemos de entender los retos a los que se enfrenta una organización hoy en día. Como sabemos, la información se ha convertido en un activo fundamental para cualquier organización, ya que a través de ella y su adecuado manejo de administración, las empresas han buscado ser más productivas, eficaces y eficientes, buscando establecer ventajas competitivas y principalmente mejorar y supervisar las expectativas de sus clientes. De esta forma, el garantizar la seguridad de la información se ha vuelto una prioridad. Es muy probable, por no decir que seguro, que su organización se haya enfrentado a situaciones como las descritas en esta página. Por ejemplo, los empleados tienen asignados passwords para su uso personal, pero se les hace fácil prestarlos a otra persona en la organización. Así también seguramente se ha enfrentado a situaciones donde se hace un cambio en el ambiente de sistemas y al día siguiente resulta que está fallando y no funciona, afectando el trabajo de la organización y sobre todo el servicio al cliente. Por ejemplo, ¿le ha ocurrido que llega a una sucursal bancaria y le dicen, disculpe pero no hay sistema, o disculpe pero el sistema está lento? Estas y otras situaciones las vivimos todos los días y la información que manejamos es cada vez mayor en cantidad. Cada vez más información la manejamos en medios electrónicos. Los riesgos a que la información esté expuesta son mayores y más complejos, y debemos entonces contar con una gestión adecuada de la seguridad de la información. Es así como la norma ISO 27001 nos va a ayudar, a través de especificar los requisitos mínimos que deberíamos cumplir para contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información. Primero debemos reconocer que hoy en día manejamos la información en distintos medios, formas y formatos. Por ejemplo, tenemos información en forma de datos, video y voz. Esta información a su vez la podemos tener en medios electrónicos o en medios tradicionales como una cinta, DVD y en papel. El reto consiste en gestionar la seguridad de la información en todos los medios, formas y formatos en que se encuentre, aunque debemos reconocer que cada vez más tendemos a tener toda esta información en medios electrónicos o bien bajo lo que conocemos como tecnologías de la información. Además de que la tecnología está pasando por un fenómeno de convergencia donde, por ejemplo, una computadora personal no solo maneja datos sino también imágenes, video y voz. Por otro lado, vemos que un teléfono celular, que esencialmente era un medio de comunicación por voz, ahora nos permite manejar datos para hacer transacciones bancarias o simplemente enviar mensajes escritos y a su vez permite ver la televisión. Por otra parte, debemos entender que la información sigue un ciclo, es decir, en algún punto se crea y genera nueva información. Por ejemplo, cuando retiro dinero en un cajero, estoy creando y generando información que refleje y registre el momento en que yo, con mi tarjeta, retiro dinero del cajero y eso reduce mi balance en mi cuenta de cheques. La información también se procesa siguiendo el mismo ejemplo. El sistema central del banco recibe la petición de retiro de dinero y revisa que mi cuenta tenga saldo suficiente y que no haya excedido mi límite diario de retiro. Si todo está en orden, autoriza la operación. El cajero me entrega el dinero y en el sistema central se registra la transacción. Se disminuye mi saldo por el monto retirado y finalmente el cajero emite un comprobante de la transacción. Así también la información se transmite durante el retiro que hago en el cajero. Este mantiene comunicación con el cajero central y a su vez, adicionalmente, la información se almacena tanto en el sistema central del banco en el cajero y se registran registros de la actividad y transacciones que se llevan a cabo. Estos registros se almacenan en dispositivos electrónicos. Finalmente, conforme pasa el tiempo, toda esa información eventualmente se vuelve obsoleta y llega un momento en que ya no es útil. Por ejemplo, si yo retiro dinero del banco, la información es relevante porque puede ser necesario hacer alguna aclaración. Por ejemplo, si pedí retirar 3,000 pesos, pero el cajero me entregó únicamente 1,500 pesos, entonces hago una reclamación al banco y éste revisará sus registros y me dirá en su momento si el cajero efectivamente me dio o no todo el dinero. Sin embargo, si yo hice un retiro de dinero en el cajero hace 10 años, suena obvio que si hoy quiero hacer una reclamación, el banco no la aceptaría. Por lo tanto, esos registros no tienen sentido conservarlos eternamente. Por lo tanto, el banco tomará en su momento alguna decisión de conservarlos y a su vez por cuánto tiempo, de tal forma que cuando estos parámetros se cumplan dispondrá de esa información, por ejemplo destruyéndola.
Como vemos, nuestro reto consiste entonces en gestionar la información a través de este ciclo. Podemos entonces decir que la información se ha convertido en un activo vital para las organizaciones y sus clientes. Quisiera que pensara por un momento, ¿qué pasaría si hoy amaneciéramos y nuestro banco nos dijera: disculpe, pero hemos perdido todas nuestras bases de datos y podemos recuperar la información a partir de un respaldo de hace 6 meses? Por lo tanto, necesitamos que nos traiga los comprobantes de todas las transacciones que hizo con el banco para poder determinar el saldo actual de su cuenta de cheques. Imagine que hace 6 meses su saldo era de 3,000 pesos y que su saldo al día de ayer, antes de la falla, era 300,000 pesos. Seguramente eso le va a causar un verdadero problema, y su prioridad seguramente sería buscar el comprobante de los depósitos. Ahora imagine la cantidad de clientes que tendría el banco en sus sucursales quejándose por este problema, la carga de trabajo y las colas. Imagine la imagen de este banco ante el público. En resumen, el impacto sería catastrófico. Por lo tanto, cuando decimos que es un activo vital, realmente lo es y cada día que pasa lo será más y más. El contar con información nos ofrece una ventaja competitiva. Primero que nada porque me permite operar y dar un servicio a mis clientes, y en segundo lugar porque en la medida en que mi organización cuente con más información y de mejor calidad, podrá crear un diferenciador en el mercado en términos de eficiencia, costos, oportunidad, mejores productos y servicios, que al final el cliente juzgará y se inclinará por una organización en lugar de otras opciones. Definamos ahora qué entendemos por seguridad de la información, para que a su vez entendamos el alcance de lo que pretendemos gestionar. Pues bien, la seguridad de la información se entiende como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Si se logra preservar al menos estas 3 propiedades de la información, entonces se puede concluir que la información está segura. Muy seguramente para todo el mundo, cuando hablamos de seguridad en la información, le resulta obvio, o lo primero que le viene a la mente es garantizar la confidencialidad. Es decir, que solo accedan a la información aquellos que están autorizados a hacerlo. Sin embargo, las otras 2 propiedades no siempre resultan tan obvias. Por ejemplo, todos esperamos que a través del cajero de un banco podamos retirar dinero de nuestra cuenta y únicamente de nuestra cuenta. Nadie espera poder retirar dinero de cualquier otra cuenta que no sea la suya, ni tampoco que cualquier otra persona pueda ver mi saldo sacar dinero de mi cuenta personal. Hablemos también de la integridad. Aquí buscamos principalmente que la información nos sea útil, es decir, de nada sirve tener la autorización para acceder a la información si una vez que lo logro me encuentro con que la información está alterada, incompleta o desactualizada. Es decir, la información no me serviría para operar ni hacer funcionar a mi organización. Por tal razón, la información debe cumplir con la propiedad de integridad que busca que la información sea precisa, completa y confiable, de tal forma que mi organización pueda operar y tomar decisiones en función de esa información. Por ejemplo, si voy al cajero y tengo un saldo de 30,000 pesos y en ese momento retiro 3,000 pesos, todos esperamos que el nuevo saldo sea de 27,000 pesos. Si al contrario el saldo apareciera como 20,000, seguramente nos vamos a molestar y buscaremos hablar al banco inmediatamente para aclarar la situación. Finalmente, hablemos de la propiedad de la disponibilidad, que básicamente se refiere a que la información está disponible en el momento que la requiere la persona que está autorizada a acceder a ella.